Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tercer módulo de este encuentro de capacitación de familia, escuela como espacio de prevención. Un trabajo coordinado entre SPEM y el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. Estamos muy felices de concluir esta serie de capacitaciones que sin duda va a ser de mucho beneficio para la escuela y la familia. Estamos muy agradecidos por el equipo del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas por hacer este valioso aporte, ¿sí? Y le quiero dejar también el saludo de nuestros directores de SPEM, tanto el director ejecutivo, el licenciado Luis Bogado, y el director de Control Pedagógico, Marcelo Jiménez, también le extiende sus saludos en esta tercera jornada. Así que sin más presentaciones mías, quiero dejarle a cargo al profesor Roberto Padilla, quien es subsecretario de este Ministerio de Prevención de Adicciones. Así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este tercer módulo. Así que le doy la palabra para que haga la presentación de su equipo. Muchísimas gracias, Silvia, un gusto saludarte. Realmente muchísimas gracias por las palabras, por habernos acompañado en estos encuentros. Hoy el tercero, al querido Hugo, que realmente lo hablamos hace un ratito, un trabajo extraordinario, al licenciado Luis Bogado, director ejecutivo del SPEM, quien nos abrió la puerta desde un primer día, a todo el equipo del SPEM, que realmente para nosotros, siempre digo, hablar de SPEM en capacitaciones, hablar de excelencia, y lo digo con mucho respeto y con mucha admiración, porque durante todos estos meses y el año pasado, lo que hemos logrado con ustedes ha sido admirable. Las respuestas tanto de los docentes, del equipo DAE, de los diferentes equipos y las veces que nos han recibido en el SPEM han tenido una actitud extraordinaria. Y ahora, como decía Silvia, trabajando también con la familia, en un contexto que todavía sigue siendo difícil, sigue siendo complicado, pero qué mejor que trabajar juntos, familia y escuela como factor de protección. Yo quiero agradecer desde el Ministerio, en nombre del ministro, Magíster Samuel López, de todo el equipo. También quiero hacer antes de pasarle a Vicky, una gratitud al equipo que está hoy con ustedes, a la profesora Rosana Cáceres, a la psicopedagoga Laura Sánchez Valtier, a la ingeniera Pedracini y a la licenciada Patricia Acuña, que durante todo este tiempo, me consta, Silvia y Hugo, trabajan también para dar lo mejor en estas capacitaciones. Y cada vez que se termina la jornada y hacen la evolución a la subsecretaría, me cuentan del compromiso con el que ustedes han tomado también este acuerdo que venimos haciendo y trabajando en conjunto. Así que, para terminar, quiero decirles esto: la única forma de lograr resultados es cuando hay compromiso. Y nosotros desde un primer momento vimos del SPEN eso, compromiso y responsabilidad. Así que a todos los que están participando, muchísimas gracias. Como todo lo que hacemos, siempre decimos, necesitamos la ayuda de Dios, y más en un tiempo como este. Así que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza. Y creo que más allá de que la pandemia trajo varias dificultades, potenció esta, que es la de poder hacer estas capacitaciones y poder llegar a tanta gente en forma simultánea, que para hacer esto, Huguito, necesitaríamos muchísimos kilómetros. Pero la tecnología nos dio la posibilidad de, entre ese encuentro, tocar a tantas familias, a tantas personas, a tantos docentes, y esto tiene que ver con ustedes, con las ganas que le ponen y con la excelencia del trabajo. Así que muchas gracias, un gran saludo al licenciado Luis Bogado, una gran persona, a todo su equipo, y ya sin más palabras, la querida Vicky para nosotros, Laura Sánchez Valtier, arranca con este último módulo. Así que muchas bendiciones a todos y gracias nuevamente a todo el equipo, Hugo, Silvia, y un abrazo grande para todos. Muchas bendiciones.
Bueno, muy buenas tardes, un agradecimiento, Roberto, a tus palabras, un agradecimiento a todas las autoridades del SPEN. Para nosotros como equipo es un placer nuevamente poder hoy establecer esta fusión entre estos dos ámbitos, el ámbito educativo y el ámbito familiar. Para nosotros también, al igual que ustedes, es una experiencia nueva, una experiencia novedosa, así que el regocijo que tenemos es mutuo. Y esto que planteaba nuestro subsecretario también lo compartimos y lo sentimos como equipo, lo sentimos como miembros comprometidos a este quehacer que es el trabajo con los consumos problemáticos. Así que bueno, bienvenidos a todos. Si me permiten, vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio a esta capacitación. ¿Por qué no me da lo de Roxana? Ahí está. Ahí está. Bueno, llegamos, como les decíamos, al tercer encuentro, al último, y fíjense que elegimos un fragmento del cuento de Alicia en el País. ¿No se escucha? De Alicia en el País de las Maravillas, donde fíjense que de alguna manera elegimos este fragmento que tiene que ver con, a ver un momentito que me están diciendo que algo está pasando, no sé qué pasa. Bueno, corregido el problema. Como les decía, hemos elegido este fragmento del cuento Alicia en el País de las Maravillas, un poco para dar inicio a este tercer módulo, en donde lo que tenemos que trabajar es justamente esta integración final, ya que se encuentran involucrados los dos ámbitos, tanto familia como escuela. Fíjense que en este pasaje, Alicia le pregunta a este personaje, que es el gato, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Le contesta, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Ella le dice, no me importa mucho el sitio, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Y acá, queridos escuchas, de alguna manera pasamos a esta reflexión. Cuando nosotros iniciamos esta capacitación, acuérdense que uno de los temas que trabajamos es las representaciones sociales, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son las percepciones, cuáles son los objetivos, cuál es la hoja de ruta, cuál es el camino que nos proponemos como institución. Como institución que alberga a dos ámbitos fundamentales que son tanto la familia como la escuela, donde si queremos implementar cambios, si queremos que se produzcan modificaciones, si queremos generar cambios de actitudes, acuérdense que hablamos de las distintas maneras de pensar, de mirar, de proceder, de sentir, de actuar, tenemos que tener en claro esa hoja de ruta. Tenemos que tener en claro hacia dónde queremos ir, conjuntamente, conciliados, de manera colaborativa, de manera integrada, de manera unida, de manera consolidada, no unos por el lado y otros por otro. Esto es un poco lo que queríamos reflejar con este fragmento, de donde fíjense, cuando nos proponemos un cambio, cuando nos proponemos objetivos, tenemos que tener en claro la meta, porque si no, damos vuelta, camino que al fin y al cabo no nos llevará a ninguna mejora, no nos llevará a ninguna modificación y no nos llegará a ningún cambio o modificación de miradas. Con esto un poco iniciamos este último encuentro que tiene que ver justamente con esta posibilidad de modificar aquello que nos hemos propuesto, de poder cambiar nuestra óptica, acuérdense, nuestra ética de la acústica y nuestra ética de la óptica. Entonces, desde ahí
vamos a tratar de entrar en otro tema que para nosotros es fundamental. Fíjense que hoy es un día de integración. Hoy es un día en donde comenzamos a sumar todo esto que veníamos trabajando en el primer y segundo módulo, y hoy lo que tenemos que hacer es conciliar. Hoy lo que tenemos que hacer es articular. Y qué mejor que tomar este concepto de cultura institucional del cuidado. Nosotros un poco lo seguimos acá al psicoanalista y psicólogo educacional Rolando Martiñá, donde él hace un interesante aporte a lo que significa la cultura institucional del cuidado. ¿Cultura por qué? Cultura porque es poder unir las prácticas y las políticas que hacen a los miembros de una institución. Prácticas y políticas. Y esto tiene que ver con, él dice, simbólicamente y metafóricamente, que la cultura institucional en una institución sería como un escenario, un gran escenario, donde en ese escenario se presenta una obra en donde participan todos los actores institucionales, familia, alumnos, docentes, no docentes, y ¿saben qué? Él incluye a la comunidad próxima de esa institución. Obviamente que esa obra que se presenta en ese gran escenario tiene un telón, tiene un fondo, en donde en ese telón y en ese fondo se instalan las distintas prácticas que hacen a esa cultura institucional de cuidado. ¿Por qué de cuidado? No se olviden que nosotros desde el primer día trabajamos mucho cuando Patricia desarrollaba las lógicas de consumo, pero ¿se acuerdan? Después pusimos las prácticas de cuidado. Cuando hablamos de unas prácticas y políticas de cuidado institucional, justamente nos referimos a eso. Nos referimos a todo lo que tiene que ser acompañamiento, contención, amor, no solamente hacia ese niño, niña y adolescente, sino también a ese trabajo cotidiano que nos toca hacer día a día. Amar lo que hacemos, poner lo mejor de nosotros en todo lo que nos involucramos, como familia y como escuela. Sabemos que muchos de los que hoy nos están escuchando y muchos de los que hoy están presentes son docentes, pero también son familia. Y muchas familias también ocupan el rol docente. Entonces nos es muy difícil poder en esa balanza oscilar y encontrar un equilibrio desde aquello que decimos obrar para el bien y de alguna manera trabajar el bien obrar. O sea, trabajar el bienestar para trabajar el bien obrar. Y esto es un poco la práctica que siempre nos dicta como una hoja de ruta y como un objetivo a seguir. Lograr un bienestar para transitar un bien obrar. Y esto también es importante porque cuando hablamos de una cultura institucional del cuidado, fíjense que cuando hablamos de cultura también, si lo queremos ampliar, tiene que ver con que esa balanza oscila, y esto pasa, y nos dicen los docentes, entre esa omnipotencia de decir lo puedo todo, hasta la otra impotencia de poder decir no, mira, no puedo, esto es complicado, no lo voy a lograr, estos cambios no los vamos a poder alcanzar, esta meta es muy alta. Poder encontrar ese equilibrio entre esa omnipotencia y esa impotencia tiene que ver, ¿saben con qué? Con la posibilidad de reconocer nuestras limitaciones como institución, la posibilidad de reconocer cuáles son nuestros límites como familia. Pero sí hay algo que queda claro, y hay algo que hoy queremos dejar marcado, que tiene que ver con ese trabajo colaborativo, con esa responsabilidad compartida, con ese ida y vuelta, que muchas veces en esa balanza va a tirar más para el lado familia o para el lado escuela. Pero lo importante en todo esto, lo más importante es que tenemos que tener un mismo objetivo, como familia y como institución. Por eso en esta cultura institucional del cuidado hemos elegido distintos criterios, algunos
ya los estuvimos trabajando, como puede ser esto que educadores disponibles desde la ternura. Es todo lo que hemos venido hablando, posicionando, reflexionando con respecto a las prácticas de cuidado, a la cultura del apego, que de alguna manera lo trabajamos y lo miramos desde una mirada institucional, pero también Patricia hacía la mirada desde la mirada familiar, cuando hablábamos de las funciones nutricias y normativas, tienen que estar, cuando hablábamos de los límites, pero donde por todo eso, por sobre todas esas cuestiones, tiene que primar el amor, tiene que primar la ternura. No hay otra manera de conciliar si queremos de alguna manera trabajar esta cultura institucional del cuidado. Hablamos de prácticas pedagógicas en clave preventiva. ¿Saben qué significa cuando nosotros en prevención utilizamos mucho este concepto, clave preventiva? Tiene que ver con ese poder pensar, con ese poder sentir, de que hay otras maneras de estar y de ser en nuestro medio. Es esa opción de poder creer que podemos tener otra posibilidad de crear, otra posibilidad de transitar, otra posibilidad de gestionar nuestra vida institucional y nuestra injerencia y nuestro apoyo familiar. Esto es cuando decimos prácticas pedagógicas en clave preventiva. Es todo lo que ese docente, desde esa práctica de cuidado, desde esa práctica contenedora, contiene a ese niño, pero también la familia confía en ese docente que también va a transferir esa práctica de apego, de ternura y de cuidado. Eso es trabajar en clave preventiva. Y trabajar en clave preventiva, además, nosotros lo trabajamos en la comunidad, trabajamos en las escuelas, trabajamos en los ámbitos laborales, es poder tener otra óptica de pensamiento, es poder cambiar nuestra mirada, esa primera mirada que nosotros le marcábamos como representación social, ¿se acuerdan? Y poder creer y poder pensar que hay otras maneras de abordar, hay otras maneras de trabajar, hay otras maneras de crear, de opinar, de transitar. Después tenemos, fíjense acá, vínculos con la familia. Bueno, indudablemente esto se habló mucho, y esto tiene que ver con toda la impronta que se le debe dar desde ambos lados, desde la familia a la escuela y desde la escuela a la familia. Todos los vínculos, los espacios en donde se pueda promover, se pueda articular, se pueda gestionar esta posibilidad de unión, de transferencia, familia y escuela, bienvenido sea. Porque ¿saben qué? Acá el único que está, el único con el cual tenemos que ocuparnos y preocuparnos y poner todo el esfuerzo y poner toda nuestra mirada es en ese niño, en esa niña y en ese adolescente. Seguimos transitando esta cultura que nos agrupa, esta cultura que de alguna manera nos contiene como institución y como familia. Y pasamos a proyectos integrales preventivos, que esto nos vamos a dedicar hoy en profundidad, que lo va a trabajar Roxana. Puertas abiertas a la comunidad, un gran factor a tener en cuenta. Cuando yo les decía tener ese equilibrio en esa balanza, desde la omnipotencia y desde la impotencia, poder encontrar un equilibrio entre el estar bien y el obrar para estar bien, tiene que ver justamente con esa posibilidad de abrirnos a la comunidad, con esa posibilidad de tender un puente como institución y como familia a la comunidad. Porque saben una cosa, acá es muy importante el trabajo en red, que este también es un tema que hoy lo vamos a profundizar. No existe familia si no hay un esfuerzo unido, un esfuerzo mancomunado, un trabajo en red, porque la red nos sostiene, nos da fuerza y nos proyecta. Después tenemos estilo de gestión institucional. Acá sí es muy importante, porque ¿qué es cuando hablamos de gestión? Nos ocupamos mucho de utilizar el tema gestión. Gestionar
es poner, es brindar todo el esfuerzo, todos los objetivos, toda la impronta para que las cosas salgan, para lograr objetivos, para lograr metas. Entonces, cuando yo hablo de gestión institucional, tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con la posibilidad de cómo la institución articula, cómo la institución genera espacios para resolución de conflictos. La institución entre sus miembros, ¿se generan estas posibilidades? ¿Se dan estos espacios para que la institución pueda hablar, reconocer, identificar los problemas? Para que la institución pueda reconocer e identificar los conflictos. ¿Cuál es el posicionamiento que se presenta frente a los conflictos? En los estilos de gestión está toda la impronta institucional, es toda la capacidad que tiene la misma institución para trabajar esas lógicas áulicas, por ejemplo, para trabajar la cuestión organizacional de la institución, para trabajar la cuestión administrativa, para trabajar la cuestión de los recursos que tiene la institución, o sea, todo lo que hace a la interna, decimos nosotros un poco sería el backstage institucional. De eso se trata cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de estamos gestionando, estamos tratando, estamos poniendo todo el esfuerzo para que se logren nuestras metas y nuestros objetivos. En el día de hoy, lo que vamos a trabajar y ya vamos a profundizar de esta cultura institucional van a ser los proyectos integrales preventivos y después todo lo que tiene que ver con el esquema, con la dinámica curricular. Que eso yo creo que para ustedes va a ser de mucha importancia para poder transitar después en ese pensar, en ese hacer, que tiene que ver con esta articulación de familia e institución educativa. A continuación, le cedo la palabra a la licenciada Patricia Acuña. Roxana, ¿me están cambiando los papeles? No. Ah, ¿no? No. Pues está. Bueno, muy buenas tardes. ¿Rebelen? Buenas tardes a todos. Como decía Vicky, vamos a tomar de esta cultura institucional del cuidado, vamos a tomar dos criterios, ¿sí? Uno de ellos es el vínculo con las familias, es decir, vamos a, de alguna manera, hablar o a construir juntos cómo se puede dar ese vínculo, y también vamos a desarrollar los contenidos que tengan que ver con los proyectos integrales preventivos. Bien. Con respecto a esta situación, ¿no?, de los consumos problemáticos y adicciones, nosotros a lo largo de estos encuentros pudimos dar cuenta de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, pudimos hablar de cuál es la multicausalidad de las adicciones, es decir, pudimos de alguna manera visibilizar y pudimos de alguna manera dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de consumos problemáticos y adicciones. También se habló y mucho acerca de la importancia, ¿sí?, del rol, digamos, que tiene tanto la escuela como la familia, ¿no?, en estos escenarios privilegiados, decimos siempre, de hacer prevención. Ahora bien, cuando la escuela visibiliza y cuando la escuela dimensiona sobre esta problemática, comienza a dar respuestas, ¿sí? Y ese dar respuestas tiene que ver con una serie de criterios. Uno de ellos tiene que ver con que todos juntos van a planificar a nivel, digamos, institucional y van a construir una didáctica para la prevención de las conductas adictivas o de las adicciones. Ustedes saben muy bien que cuando hablamos de didáctica, en líneas sencillas significa el arte de enseñar, ¿no? Bien, cuando hablamos de una didáctica para la prevención, tenemos que pensar qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar y para qué vamos a enseñar, ¿no? Esto responde, por supuesto, a
qué contenidos nosotros vamos a elegir para enseñar. ¿Cómo vamos a enseñar? Es decir, cuál va a ser la metodología de la prevención, y por supuesto, ese para qué tiene que ver con los propósitos, ¿sí? ¿Qué propósito tengo cuando voy a enseñar acerca de los consumos problemáticos? Todo esto va a ser, sin dudas, un trabajo y una construcción conjunta al interior de la institución educativa. Y no solamente la institución educativa va a dar respuestas, porque también va a ir de la mano con la familia, ¿sí? Quiere decir que toda la propuesta didáctica que haga la escuela, la familia debería, ¿sí?, de acompañar. Otro criterio que nosotros tomamos es de una escuela comprometida, ¿sí? Y acá hablamos de los distintos niveles, los distintos ciclos, las distintas áreas, disciplinas, es decir, tomar a la prevención de los consumos problemáticos y adicciones como un tema transversal, ¿sí? Un tema donde van a estar involucrados todos los actores institucionales, justamente con un gran objetivo, y el objetivo va a ser formar alumnos que realicen elecciones saludables para su vida, que tomen decisiones saludables. Como decían Patricia, Liliana y Vicky en encuentros anteriores, ¿sí? Este pensamiento crítico, este pensamiento reflexivo, que logren ser autónomos y que tomen en última instancia decisiones saludables. Otro criterio es la postergada práctica de tender puentes. ¿Qué nos dice acá? Que la escuela justamente es parte de la trama de instituciones de la comunidad. Decimos siempre que la escuela es parte de un entramado social de cuidado, ¿sí? La escuela, la familia, ya son instituciones, por supuesto, que pertenecen a la comunidad, y entre todos tenemos que tender puentes y trabajar en redes. Una vez que logramos esto, tendemos puentes, trabajamos en redes, lo ideal sería acá diseñar un proyecto preventivo institucional, ¿sí? Esa posibilidad nos va a dar justamente esas redes solidarias que se van a generar, ¿sí?, al interior de la comunidad. Con respecto a la construcción de una didáctica para la prevención, y acá sí, ¿no?, ponernos en este rol de docentes, y también en el rol de padres, de cómo nosotros podemos acompañar esta didáctica de la prevención de las adicciones. Muchos docentes se preguntan, y muchas veces también hay cuestionamientos, y dicen, todo bien, es importante hacer prevención de adicciones, pero yo desde mi unidad curricular no tengo idea cómo hacer, ¿sí? Se entiende también, y muchas veces se delega a determinadas áreas, ¿sí?, justamente las encargadas de hacer prevención. Por ejemplo, el área de biología, el área de formación ética y ciudadana, o sea, como áreas, y el área de ciencias naturales, ¿sí?, como áreas encargadas y específicas de encargarse de la prevención de adicciones. Sin embargo, y acá viene la cuestión, todos podemos desde nuestras unidades curriculares trabajar, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos desde qué áreas y particularmente cómo lo podemos hacer. Pensemos en el área de lengua y literatura, ¿sí? Una de las propuestas que nosotros le hacemos para trabajar esta didáctica es justamente trabajar con letras de canciones relativas al consumo. Hay muchas. Podemos hablar de distintos ritmos, podemos hablar de cumbias, de pop, podemos hablar de tango, podemos hablar de chamamé, si se quiere. Hay muchas que hablan, ¿sí?, que esas letras tienen que ver con el consumo. Poder analizar con los alumnos estas letras es importantísimo. ¿Por qué? Porque justamente se puede contextualizar y de alguna manera se puede ver cómo muchas veces en esas letras hay promoción de consumo. Entonces ahí nosotros vamos a estar no solo entendiendo el contexto, sino también fomentando un pensamiento crítico y reflexivo. Podemos también trabajar distintas dramatizaciones de distintas situaciones que se dan. Por ejemplo, la comunicación en la familia,
la presión del grupo de pares, se pueden trabajar dramatizaciones o análisis de publicidades, se puede trabajar mucho temas tan importantes como la libertad o como la comunicación. Fíjense, todo esto dentro de una unidad curricular. En historia, por ejemplo, en historia se pueden trabajar los distintos modelos de prevención a través del tiempo. Ustedes saben que desde la historia la mejor manera de trabajar para comprender y contextualizar son las líneas del tiempo. Entonces podemos trabajar esas miradas y esos modelos de prevención a través del tiempo, a través de la historia, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar cuándo este consumo comenzó a ser problemático, cuándo se comenzó a ver a la sustancia como un problema de salud pública, y podemos configurar de alguna manera ese tiempo y llegar hasta la actualidad, ¿sí? En psicología, ¿qué se puede trabajar? Y a partir de la posmodernidad y todas sus características, el impacto que produce, por ejemplo, a nivel individual, el hombre posmoderno y sus características, ¿sí? Nosotros inclusive hoy, en esta situación de pandemia que estamos viviendo también, mucho se habla del impacto que produjo a nivel institución escuela, a nivel institución familia, y a nivel individual también, ¿no? El impacto que produjo en los adolescentes, y también la relación y la vinculación que hay de ese impacto con el consumo de sustancias. En la unidad curricular de química, ¿cómo podemos trabajar? Y, por ejemplo, con las distintas clasificaciones de sustancias, qué efectos producen en el sistema nervioso central, y cualquier otra sustancia. Podemos hablar de la sustancia activa del tabaco, que es la nicotina, o se pueden hablar de sustancias legales o ilegales, y los efectos que producen. Tanto en química como en biología se pueden trabajar estos temas. Siempre por ahí el reclamo del área de matemáticas. ¿Y cómo voy a abordar yo la prevención de adicciones en matemáticas? Fíjense que sí se puede abordar a través de encuestas, la realización de encuestas, análisis de encuestas, distintas estadísticas de consumo, se puede trabajar, ¿sí? Proyecto de investigación y promoción sociocomunitaria, estas ya son unidades curriculares que tienen que ver con la secundaria ya por el 5º año, ¿no? Trabajar ese contexto sociocultural actual y todas las problemáticas sociales actuales, ¿no? En el área artística, fíjense que podemos trabajar con distintos diseños de cartelería, folletos preventivos, obras de teatro, grafitis preventivos. Esto se puede hacer, como les decía, desde cada unidad curricular o con trabajo interdisciplinario, intercátedras, por ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos pensar, y acá le damos un ejemplo, ¿no? El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, y se conmemora a nivel mundial, ¿sí? Nosotros trabajamos en la Semana de la Prevención de Adicciones, que es del 20 al 26 de junio. Una de las propuestas pueden ser trabajos interdisciplinarios. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a acercar información a nuestros alumnos? Información que no sea solamente desde la teoría, y lo podemos hacer a través de las carteleras, a través de afiches, en la biblioteca, ludoteca, distintas muestras, ferias de ciencias, cartillas, cuadernos itinerantes, boletines, y fíjense que de alguna u otra manera, y esto es un ejemplo a nivel institucional, a nivel institución educativa, pero la familia es importante que acompañe estas propuestas didácticas, ¿sí? Y cada una de estas propuestas didácticas, nosotros como familia podemos acompañar. ¿Qué otros modos, otras formas de enseñar tenemos los docentes? Y por ejemplo, organizar actividades de extensión a la comunidad, ¿sí? Que puede ser, dando un ejemplo, alguna actividad que pueda hacer la escuela con la institución encargada del Estado, digamos, en este caso el Ministerio de Prevención de Adicciones, a través de esta subsecretaría. Se pueden hacer talleres, conferencias y escuela para padres, ¿sí? De todas estas formas nosotros podemos enseñar y podemos de alguna manera brindar información. Juntos construimos esta didáctica, juntos podemos hacerlo, y no va a quedar como un tema
¿sí? O con esta sensación de no puedo o no sé qué hacer. Estas son algunas de las propuestas que nosotros le damos. ¿No nos ven? Bien, por supuesto que acá faltan otras áreas, ¿no? Podemos hablar del área de educación física, por supuesto. Nosotros siempre cuando hablamos con los profesores de educación física, les decimos que son los encargados absolutos de hacer prevención inespecífica, por ejemplo. ¿Sí? La prevención inespecífica tiene que ver con esto, con mejorar la calidad de vida, de todos y cada uno, digamos, de los integrantes de las instituciones educativas, a través de distintas propuestas recreativas, deportivas, campamentos, actividades lúdicas, el juego. Ustedes saben que es muy importante el juego. Entonces, fíjense también cómo el área y los profes de educación física tienen mucho por hacer. Ahora bien, como les decía, ¿qué es lo más importante acá? La participación, ¿sí? Lograr de que la escuela, los alumnos y las familias participen, ¿sí? Y den respuesta a estas propuestas didácticas sería lo ideal. Es así que nosotros ahora vamos a hablar de la importancia de la participación y justamente de la participación como la gran estrategia de prevención. Hola, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Vamos ahí. ¿Sí? Pasamos acá. Bien, vamos a tomar acá. Disculpen un minutito. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Vamos entonces, seguimos con esta palabra, ¿sí? Que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, la hemos escuchado también como ciudadanos, ¿no? Nos convoca y nos requiere a nosotros ponernos a pensar en la importancia, como decía Roxana. Hoy yo estoy viendo en la pantalla, estoy viendo a muchas personas, miembros de familias y también de instituciones que son, como decíamos, personas que hoy están comprometidas, ¿sí? Hemos visto este compromiso y usted como parte de una familia, como parte de la institución y al mismo tiempo en ambos roles, qué bueno es que hoy estamos en esta propuesta, ¿no? De no solamente conocer, no solamente estar en esta capacitación, sino con el gran desafío que nos va a tocar a todos de poder ser parte de estos proyectos que mencionaba Roxana, ¿sí? Simplemente han sido ideas, pero lo que nosotros queremos es que ustedes puedan ser partícipes, ¿sí? Vamos a ir a esta idea que les presentamos ahora, que tiene que ver con una figura geométrica, ¿sí? Cuando nosotros éramos pequeños, aprendimos que una figura geométrica, ¿sí? Tiene sus características, tiene su definición, ¿sí? Vamos a esa diapo, ¿sí? Y entonces podemos decir que cada uno de nosotros desde nuestro lugar podemos ser parte, ¿sí? Podemos ser parte de esa familia, podemos ser parte de la institución, ¿sí? Podemos tener nuestras propias fortalezas, habilidades, ¿sí? Pero hoy la idea es que vayamos un poquito más allá y queremos presentarles estos tres conceptos que entran dentro de lo que implica la participación, ¿sí?
Vamos a la siguiente y van a ver que cada una de esas figuras, ¿sí? Esa mamá, ese joven que está ahí, ese adolescente, esa docente que está ahí, que pueda, además de tener muchas fortalezas y virtudes, poder ser parte de, formar parte, tomar parte y tener parte, ¿sí? Cuando hablamos de esta construcción, ustedes pueden ver ahí, y les va a remitir, si me permiten, hacemos un repaso. ¿Se acuerdan esa casita y esa construcción de resiliencia? Quizás algunas camaritas veo prendidas, ¿quiénes se acuerdan? ¿Se acuerdan la casita que era esa metáfora de la construcción de la resiliencia? Y acá podemos pensar en cómo cada uno de nosotros estamos involucrados y comprometidos en este proceso, ¿sí? Yo puedo ser parte, yo puedo formar parte. Cuando hablamos de este concepto puntual, formar parte, estamos hablando de pertenencia y también de organización. Y cuando hablamos de organización, decimos que todos tenemos un objetivo en común, ¿sí? Un conjunto de personas que van a tener una meta, un objetivo en común. Cuando hablamos de tomar parte, que es lo que ustedes están haciendo, y nosotros también, porque es una construcción, cada uno de estos encuentros ha sido un desafío también para nosotros, poder saber, conocer, opinar, ¿sí? Y la tarea diaria en esta participación que implica la prevención, ¿sí? Y siempre la prevención va a tener como primera estrategia la participación. Parece un juego de palabras, pero Roxana lo dijo, ¿sí? Ya la participación por sí misma es una estrategia de prevención, nunca se olviden de eso, ¿sí? Tomar parte implica asumir una responsabilidad también en ese equipo, en ese grupo, en esa organización, ¿sí? Y luego dice tener parte, que tiene que ver con usar los beneficios obtenidos de acuerdo al trabajo. También aquí entendemos que hace referencia a un rol asumido y a lo que implica ese rol asumido, ¿sí? Vamos a la siguiente, vamos a verlo juntos. También aquí ustedes ven que podemos diferenciar dos tipos de participación, ¿sí? Cuando hablamos de participación podemos hablar de la participación real y de la participación simbólica. Cuando hablamos de participación real entendemos que es en esa institución, en ese grupo, ¿sí? En esa organización, los miembros de esa institución van a ejercer ese poder, ¿sí? Estamos llevándolo a la práctica, toma de decisiones, implementación, evaluación, pero entendemos aquí que es esa ejecución propiamente dicha, ¿sí? Y la participación simbólica, entendemos que no influyen directamente cuando hablamos de que son esas prácticas que nosotros podemos llegar a pensar, pero que no influyen en el funcionamiento, ¿sí? Es la ilusión de ejercer el poder, ¿sí? Sería bueno, muchos autores dicen que hay que pasar de lo simbólico a lo real, y eso es lo necesario, ¿sí? Cuando a veces desde el discurso podemos tener muchas buenas ideas, pero que realmente cuando hay que llevarlas al día a día, a la ejecución y a la práctica, allí es donde realmente vemos las diferencias, ¿no? Pero qué bueno es que ustedes hoy están, que cada encuentro han estado ahí, que se ve este compromiso y que podemos cada uno de nosotros decir, hoy yo soy parte, formo parte, ¿sí? Tengo parte, me comprometo de una manera real en la participación. Entonces vamos a una consideración más, ¿sí? Que podemos pensar, y si me permiten doy un ejemplo, en una edad específica que es tan importante, y voy a tomar desde ese ejemplo, tanto desde el lugar escuela como desde el lugar familia, pensar que nuestros preadolescentes y adolescentes necesitan esa, de parte nuestra, esa escucha, ¿se acuerdan? Esa escucha activa, esa escucha respetuosa, y entonces poder pensar en actividades, como decía Roxana, donde nosotros podamos escuchar. Voy a llevarlo a un ejemplo concreto porque eso también nos permite llevarlo quizás el día de mañana cuando ustedes empiecen sus proyectos a una actividad concreta, ¿no? Cuando hablamos de los elementos de la participación vamos a tener esa información, ¿sí? Es importante para poder generar participación, para animar a la participación, para motivar a la participación, partir
como por ejemplo hemos hecho en estos días de encuentros y de capacitación con una información específica, relevante, ¿sí? Ahora, una vez que nuestros adolescentes están informados, pueden tener opinión, ¿sí? Pueden plantear su punto de vista. ¿Se acuerdan todos lo que hablamos del pensamiento crítico? ¿Sí? Qué importante es que tengamos esos espacios, brindar espacios para que puedan dar su opinión, ¿sí? Toma de decisiones es otro de los elementos de la participación, generar dentro de las instituciones y dentro de las familias estos espacios tienen que ver, por ejemplo, se me ocurre a mí en el DAE cuando elabora un proyecto, ¿sí? Estaba pensando que hoy hay preceptores, hay personal no docente, personal docente y miembros de la familia, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos encontrarnos, ¿sí? Con una comunicación asertiva, pensando siempre en la construcción, y entonces vamos al trabajo propiamente dicho, ¿sí? Esto nos permite a nosotros estar en lo que nosotros decimos en esta secuencia y en este proceso. Recuerden también, la participación es un proceso continuo, ¿sí? No es que un día empezamos a trabajar, debemos continuar, luego viene un proceso de evaluación, cómo están los resultados, y continuamos en este proceso que es tan importante dentro de la prevención también. La participación de todos los actores, por eso en estas capacitaciones se consideró poder encontrarnos hoy en este último encuentro, familia y escuela, ¿sí? De una manera tan hermosa y que sabemos que implica ese compromiso. Vamos a una diapositiva más, pero me gustaría que mientras vamos nosotros hablando acerca de las redes, ustedes se preparen para ver un video que nos va a hacer reflexionar acerca de qué importante es que nos pongamos de acuerdo, qué importante es que sepamos que cuando parece que el objetivo es inmenso, que la tarea es enorme y que es inalcanzable poder lograr lo que nos hemos propuesto, cuando hacemos eso, que ustedes sepan que entre todos lo podemos hacer, ¿sí? Así que vamos a ir preparándonos para ese video, y antes, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con estos conceptos. ¿Qué vemos ahí? Vemos que dice, ¿qué es una red social? ¿Sí? Me gustaría que ustedes piensen si alguna vez fueron a pescar, o también si viven en algún departamento, ¿sí? Quienes en algún momento pudimos tener un balcón y tuvimos niños pequeños, hay unas redes que se colocan, ¿sí? Me gustaría que lo piensen, porque hoy yo pensaba en eso. Cuando colocamos esas redes es porque estamos protegiendo a nuestros hijos, ¿no? Nada más literal que eso, a los pequeños, sobre todo a los pequeños. Entonces, pensar en una red, también entendemos que son hilos, ¿sí? Y acá yo estoy viendo a Fer, a Liliana, a Noelia, a Lorena, a Ana, ¿sí? Si ustedes me ayudan, hacemos simbólicamente como que yo extiendo un hilo. ¿Quieren hacer conmigo así? Fer, ¿sí? A los que quieran, me ayudan así, y extendemos un hilo, ¿sí? Y yo traigo el que vos me estás dando y hago un nudito, ¿sí? De esa manera, gracias Natalia, gracias Micaela, gracias a los que se sumaron a la actividad, tendemos, ¿sí? Redes, tendemos hilos, y en ese entramado y en esa unión de esos nudos, allí es donde hay actores comprometidos, y todos juntos generamos esa red que contiene, que protege, que cuida, ¿sí? Entendemos nosotros que uno de los significados de red es que es un sistema que interconecta, ¿sí? Organizaciones de distintos tipos. Pero hoy estamos juntos, familia y escuela. Y yo sé que es tan importante que ustedes sepan que aún dentro de una misma familia formamos una red de contención. Y aún dentro de la institución, cada actor, el preceptor, cada integrante del DAE, cada docente, el directivo, y después entre instituciones, ¿no? Estas posibilidades de realizar redes entre una institución y otras, redes interinstitucionales. Qué importante es que trabajemos juntos, ¿sí? Que establezcamos estos lazos. Hoy lo estamos haciendo de manera virtual, ¿no? Y de manera simbólica, pero qué importante es
que haya reuniones para elaborar estos proyectos, que quienes hayan sido movidos, sensibilizados por estas capacitaciones se acerquen, ¿sí? Y den su aporte, desde el lugar, desde el rol en el cual a cada uno nos toca ejercer, ¿sí? Nuestra tarea, pero desde un denominador común que es el amor a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de redes, hablamos de la necesidad, ¿sí?, de estas redes para favorecer el encuentro, el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de nuestras organizaciones. Todos entendemos que solos no podemos. Yo te necesito, ¿sí? Y yo sé que entre todos lo podemos hacer. Así que vamos a una siguiente diapo y luego sí el videíto, ¿sí? Les dejo que ustedes puedan leer lo que dice, lo que facilitan las redes un ratito y vamos a hablar de estos puntos. Dice, estas redes van a facilitar el intercambio de aprendizajes, ¿sí? De logros, de acciones. Qué importante es que según cada incumbencia, según cada experiencia laboral, según ese rol que se ejerce. Yo cuando estoy en el rol de mamá sé que hay cosas que el docente puede aportar que yo no podría, porque es inherente al rol docente. Y que tengamos como padres una escucha atenta, respetuosa, ¿sí? Cuando vamos a trabajar formando una red de contención para nuestros hijos. Hablo puntualmente de estas dos organizaciones como es la familia y la escuela, ¿no? Y después podemos ir pensando en otras organizaciones, centros, todo lo que podemos encontrar a nivel público, que eso después también vamos a dejar los datos, ¿sí? Hablando de centros de salud, hospital, iglesias, club, cada uno de esos lugares donde nuestros hijos, ¿sí? Y nuestros alumnos se desenvuelven y siguen encontrando un lugar propicio para desarrollar sus habilidades sociales, ¿no? Entonces, ¿qué facilitan estas redes también? Esto de que estemos juntos hoy, de eso se trata, el mejor aprovechamiento de los recursos. Yo cuando Roxana hablaba, pensaba que si vamos a hacer una charla específica, si vamos a trabajar con disparadores, que sean encuestas, luego podemos invitar, si somos una institución escuela, a los mismos padres que son profesionales a que participen en esas charlas, ¿no? Aprovechamiento de los recursos. Las redes facilitan esto. También trabajar en redes facilita comunicación, información, ¿sí? Coordinación, integración. Yo sé que esto ustedes lo saben. Y como estaba recién mencionando, cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos de con lo que podemos contar, ¿sí? En nuestra ciudad de Posadas, por ejemplo, en Misiones y en otros lugares donde sé que hay escuelas, hay familias que también se han conectado aquí de Misiones, poder hacer esa conexión, ¿no? Trabajar en redes y hacer esa conexión con otras organizaciones, ¿sí? Gubernamentales y no gubernamentales. Y por último, esa satisfacción de necesidades en forma conjunta, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en lo personal, cuando me hablaban de la temática antes de pertenecer a este precioso equipo, cuando hablaban de la temática siempre me daba la sensación, y les abro mi corazón, de que es imposible, de que no se puede. Siempre pensé que para Dios no hay nada imposible, pero que yo no podía hacerlo, que en lo personal, ¿no? Pareciera que es tan grande, tan enorme y tan difícil hablar de consumos problemáticos, hablar de adicciones y hablar de todo lo que implica la prevención. Pero hoy estamos acá todos juntos con este compromiso y con la certeza de que juntos y de manera comprometida, de manera aunando esfuerzos, vamos a poder lograrlo, ¿no? Satisfacer esas necesidades de manera conjunta. Y no hay un mejor momento que este para que ustedes y nosotros sigamos reflexionando acerca de la importancia de trabajar juntos, así que ya vamos a compartir con ustedes un video que esperamos que pueda ser de inspiración para todos, ¿sí? Que sigamos trabajando juntos.
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा कुछ करो ना वहाँ जाके क्या उखाड़ो Bien. Qué importante es que muchas veces ha sido uno de nuestros niños, uno de nuestros preadolescentes, uno de nuestros adolescentes que generó en nosotros esta conciencia, ¿no? Es un video que quizás ustedes ya lo conocían y qué bueno es que estemos atentos y seamos sensibles a lo que muchas veces ellos nos quieren decir, lo que nos están quizás hasta empujando a hacer, ¿sí? Yo les agradezco, cada una de nosotros, de nosotras nos emocionamos por estar hoy en esta tarde juntos trabajando y va a seguir hablando ahora, ¿sí? Rosy, acerca de cómo trabajar en estos proyectos preventivos, ¿sí? Depende de todos, dice Daniel, ¿sí? Luján dice, depende de todos y de cada uno. Si se intenta solito, no se puede, ¿sí? Ese niño pequeño lo que hizo fue generar que se dieran cuenta de que entre todos se puede, ¿sí? Así que sigamos adelante, con ustedes sigue Roxana, y ya vamos a estar acercándonos al final. Muy bien. Bueno, la idea era trabajar esto, ¿no? La importancia de la participación, la importancia de ese trabajo en red, poder entender que las redes facilitan justamente este trabajo y esta propuesta que nosotros podemos hacer. Ahora bien, vamos a ir a este tema que es uno de los objetivos más importantes que nosotros tenemos, que es justamente que cada institución educativa tenga un proyecto integral preventivo, es decir, que pueda diseñar este proyecto integral preventivo. No es cualquier proyecto, ¿sí? Es justamente un instrumento, como dice acá,
que nosotros vamos a proponer y que tiene una concepción holística y específica del hecho educativo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que justamente, una vez que nosotros, de alguna manera, identificamos cuál era la problemática, cuáles eran los factores de riesgo, cuáles eran los factores de protección, vamos a poder concretar justamente estas acciones tan sentidas por la comunidad en general o por la comunidad educativa, y vamos a poder generar alternativas de prevención frente a los consumos problemáticos de sustancias y adicciones en general. El gran aporte de estos proyectos integrales preventivos es justamente generar estos espacios para plantear y realizar acciones pedagógicas, pero acciones pedagógicas siempre con un sentido preventivo, ¿sí? Nosotros sabemos que ese sentido preventivo puede ser de un modo específico o de un modo inespecífico, ¿sí? Esas propuestas didácticas preventivas lo vamos a hacer de acuerdo a la necesidad, entonces, y a lo que nosotros tengamos como recurso didáctico y como propuesta didáctica. Ahora bien, es un proceso, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Bueno, el primer punto, el punto de partida, va a ser acordar, ¿sí?, institucionalmente, para llevar a cabo o para llevar adelante este proyecto integral preventivo. Es decir, tomar la decisión. Una vez que nosotros tomamos la decisión de realizar este proyecto preventivo integral, por supuesto, lo primero que vamos a necesitar, y acá viene el segundo paso, es un diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico participativo, estratégico y comunitario. Es decir, el diagnóstico nos va a permitir saber cuál es el estado de situación de la comunidad educativa, ¿sí? El diagnóstico me va a permitir visibilizar, identificar de alguna manera cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección. El diagnóstico también me va a permitir saber con qué recursos cuenta la institución educativa para justamente hacer frente a las propuestas y a las acciones desde este proyecto. Y después, una vez que nosotros sabemos cuál es la situación particular de la escuela, vamos a planificar, ¿sí? Esa planificación tiene que ser estratégica porque, por supuesto, va a ser en función a la situación diagnóstica, ¿sí? Vamos a planificar y dentro de esta planificación estratégica, por supuesto, van a estar nuestros propósitos. ¿Qué objetivos nosotros nos vamos a plantear? Y acá sí tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, ¿no? Si nos pongamos un ejemplo, si nuestro gran factor de riesgo es la naturalización del problema o la desinformación, por supuesto que nos tenemos que plantear como objetivo informar acerca de los consumos problemáticos y las adicciones. Tenemos que, para que no se naturalice, tenemos que plantearnos objetivos tales como tomar conciencia acerca de la problemática, bueno, de los consumos problemáticos. Quiere decir que frente a los factores de riesgo, yo me tengo que plantear objetivos, y esos objetivos tienen que ver con las acciones que yo voy a proponer, ¿sí? Si mi objetivo es que se tome conciencia, que se reconozca, mis acciones tienen que estar direccionadas, por supuesto, para lograr ese objetivo, que puede ser a través de trabajos en conjuntos, proyectos interdisciplinarios, monografías, cines, debates, charlas, talleres, de tal forma que yo pueda informar acerca entonces de la problemática. Por supuesto, el cuarto punto es que una vez que tenemos planteado la fundamentación, los objetivos, nosotros nos vamos a proponer acciones, ¿sí? Un cronograma de acciones, y acá lo importante es que el proyecto debemos entender que no es un proyecto rígido, sino que es un proyecto flexible, abierto, porque nosotros permanentemente vamos a evaluar si nuestros objetivos se llevaron a cabo, ¿sí? Y esa evaluación va a ser cíclica, va a ser permanente, lo que nos va a permitir desde la flexibilidad
ir haciendo los ajustes y las modificaciones necesarias, ¿sí? Entonces, esta es la propuesta. Este es el gran desafío y es el gran objetivo que nosotros tenemos como equipo de capacitación, que cada institución educativa tenga su proyecto preventivo integral. Dijimos que la participación es lo fundamental, y acá la participación no solo del equipo de conducción, no solo del plantel docente, sino también del plantel no docente, sino también de la familia. ¿Sí? Esa participación y ese trabajo mancomunado tiene que estar presente. Y si nosotros tenemos ese diagnóstico, tenemos los propósitos y nos planteamos acciones para llevar a cabo, sin dudas, esto va a ser con una mirada y con un sentido preventivo. Siempre, siempre la prevención tiene que ver con esto, ¿sí? Con plantearnos todo tipo de acciones que tiendan, por un lado, al mejoramiento de la calidad de vida, que es la prevención inespecífica, y por otro lado, plantear, informar, sensibilizar, concientizar acerca de la importancia de la prevención. Este, entonces, es el desafío y es la gran tarea que nos queda. Ahora vamos a compartir una dinámica. Bueno, ustedes van a recibir en su chat, ¿sí?, un link para que hagamos, para terminar, una actividad que nos va a hacer recordar cada uno de los encuentros que tuvimos, ¿sí? Y también nos hace pensar y buscar en nuestro vocabulario, le pusimos una dificultad. Así que atentos, y también queremos pedirles para terminar con todo nuestro corazón que puedan prender sus cámaras, porque para finalizar este encuentro nos gustaría que podamos estar todos, ¿sí? Porque vamos a hacer una dinámica también al final, pero ¿se acuerdan que había una frase que surgió en el último encuentro? Quizás alguno se acuerda, ¿sí? Si quiere escribirlo en el chat, y si no, yo les voy a recordar. Había una frase que luego de haber trabajado con el contexto surgió, ¿sí? Entonces, con esta letra, ¿sí? Con la letra C, yo la estoy haciendo ahí la voy a hacer, ¿sí? Con la letra C. ¿Quién se acuerda de la frase? Quizás alguien se acuerda. Estamos apelando quizás a la memoria y a quienes han participado de nuestras charlas. Si no, yo les voy a recordar, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de considerar, ahí está, Joana, ¿sí? Krause, muy bien. Ella recordó y dice, yo soy el contexto, yo soy tu contexto, ¿sí? Entonces, con la letra C, les proponemos, a partir de ese link que ya está, ¿sí? Que ustedes lo van a encontrar en el chat, que realicen esta actividad. Pienso con la letra C, ¿sí? A partir de una frase que surgió como reflexiva y quizás como lema que puede ser a partir de ahora para cada uno de nuestros encuentros, ¿sí? Yo me considero como parte del DAE, siendo preceptor, siendo docente, siendo directivo, siendo miembro de la familia, yo soy tu contexto. Entonces, pensemos en valores que hemos dado a lo largo de estos encuentros. Pensemos en habilidades que podemos ayudar a seguir desarrollando en nuestros niños, niñas y adolescentes. Pensemos en actitudes positivas y vayan escribiéndolo ahí en ese link y vamos a armar una nube de repaso, ¿sí? Con este disparador, con esta frase, yo soy tu contexto, ¿sí? Muy bien. La dificultad es la C, ¿no? Si no, tendríamos muchísimas, pero gracias por participar y por ser parte. Muy bien, ahí estamos. Ya están participando, suena fuerte y es la que más se repite, compromiso, ¿sí? Muy bien, comunicación, compañía, colaboración,
excelente. Consensuar, colaborar, confianza, compromiso, compañerismo, contención, excelente, excelente. Comunicación, crecer, cariño, calidez. Hay muchos que han puesto más de una, excelente. Corazón, compañía, confiar, ¿sí? Excelente participación de todos. Muchas gracias por estar ahí. Calidez, qué linda palabra, ¿sí? Me permiten pedirles mientras siguen escribiendo, calidez, dijeron que piensen en algo que les hacía sentirse así, el regazo, el seno materno, ese abrazo de un abuelo, de una abuela, esa calidez en las palabras de una docente, ¿sí? Algunos están haciéndolo a través del chat, igual vamos a tomarlo en cuenta, dicen comunicativo, claridad, creencia, qué importante, ¿no? La fe dentro de estas miradas preventivas. Yo soy tu contexto, yo quiero construir un contexto, ¿sí? Desde la creencia, ustedes están diciendo la conciencia, la creatividad, el cariño, ¿sí? Estoy leyendo también en el chat, y después en nuestra nube tenemos tantas palabras, la compasión. En nuestro primer encuentro hablamos de la compasión. También aquí dice control, qué importante es el autocontrol, ¿no? Qué importante es creer nuestras creencias, pero también creer en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, creer en vos mismo, como parte de un contexto que también dimos una palabra, y hoy lo mencionaron, Vicky lo mencionó, y que tiene que ver con lo que queremos lograr. No sé si ya lo escribieron, pero les dejo como picando. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros? Una cultura institucional y era una palabra, ¿sí? Las lógicas a ver si se acuerdan y ponen, puede ser en el chat, estamos haciendo un repaso, ¿sí? No es una evaluación, pero sí, cuidado, ahí lo pusieron en el chat, ¿sí? Carol, muy bien Carol, se acordó, lógica de cuidado, ¿sí? Las lógicas de cuidado, las lógicas que nosotros hablábamos que son para brindar esa protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien. Entonces llegamos al final de esta estrategia, de esta nube, que nos hizo pensar que tenía una dificultad, que era con la C, ¿sí? Que nos hizo también traer a memoria todos los conceptos que de alguna manera fuimos abordando, pero los que ustedes también ya lo tienen como prácticas, como hábitos, como maneras de vincularse, ¿sí? No nos olvidemos cariño, no nos olvidemos compromiso, no nos olvidemos, ¿sí? De esa calidez, qué importante. Yo digo siempre, ahora tenemos que mirarnos, y quizás ustedes no ven todo nuestro rostro, pero qué importante es cuando en una mirada puedo brindar esa seguridad, ¿sí? Puedo brindar esa espera, puedo brindar esa confianza, que es una palabra que ustedes han puesto. Y para terminar, ¿sí? Me gustaría que algún miembro de las familias que están con nosotros, yo estoy viendo, puede ser Betiana con su niño, estoy viendo también, figura Ana Paula, pero veo a un papá con su niño, ¿sí? Ahí los vemos en cámara, hay muchas familias, pero queremos pedirles algo, queremos pedirle al señor Hugo, con todo respeto, que participe con nosotros, ¿sí? Y hoy vamos a hacer algo simbólico, ¿sí? A ver, le voy a pedir a Betiana, puede ser, que haga la C, ¿sí? Cerquita de la pantalla, más a tu izquierda, ¿sí? Ahí. Y a Hugo, que haga también la C, con la otra mano acercando al otro lado. Con la otra mano. Y cerca de este lado, más cerca de la pantalla. Ahí. Y lo mismo Betiana, ¿podés? Más cerquita, Betiana para acá, para el otro lado. Coordinación, vieron que la organización requiere coordinación, nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Ahí, un ratito, ustedes sostengan, y yo les voy a contar la idea. Yo soy tu contexto en la familia, ¿sí? Yo soy ese contexto de cuidado. Desde la escuela, desde el SPEN, desde cada organización, institución educativa, yo soy tu contexto. ¿Nos ponemos de acuerdo hoy? ¿Sí? ¿Está bien? Nos ponemos de acuerdo y formamos, y si todos me ayudan, y desde casa hacemos este corazón, familia y escuela,
¿sí? Desde el amor, desde el compromiso, desde todo lo que pasa desde el corazón, ¿sí? Porque en el corazón, cuando hablamos simbólicamente del corazón, no están solamente las emociones y los sentimientos, sino que están los pensamientos, las voluntades, la toma de decisiones. Gracias, Hugo, gracias, Betiana, por participar. Y esta era una pequeña, un juego que hacemos entre todos desde estos recursos que tenemos. Y ahora, para terminar, me gustaría que puedan tener también una palabra de cierre, cada una de las participantes, ¿sí? Yo sé que van a estar saludándoles. Hemos formado de manera imaginaria, y yo creo que en cada uno de nosotros nos queda ser parte, ¿sí? Ser parte, tomar parte, formar parte, ¿sí? Así que ese es el desafío. Ahora ya me gustaría darles con cada una de mis compañeras, y seguramente luego el señor Hugo Jiménez estará haciendo el cierre formal, ¿sí? Si alguien también queremos proponer, si alguien quiere participar desde el chat o quisiera hablar, si podemos darle esa habilitación, Hugo, pueden habilitar el micrófono, ¿no? Y también nos gustaría, es el cierre, ¿sí? Así que nos parece importante alguna opinión, alguna participación. Queremos aclarar que todo lo que queremos aclarar que todo lo que hemos dado, se les va a entregar un material, van a ver link con los videos, ustedes van a poder acceder a cada uno de los materiales, ¿sí? Y leer el desarrollo que quizás hoy fue en cada encuentro. Nosotros lo tuvimos que hacer limitado por cuestiones de tiempo, pero van a tener desarrollo teórico de cada uno de los temas y también propuestas, como mencionaba la profesora Roxana Cáceres, acerca de proyectos, ¿sí? Materiales para nivel inicial, y para cada uno de los niveles vamos a estar también haciéndoles llegar, ¿sí? Les dejo con Roxana unas palabras y luego alguien que quiera participar. ¿Te pongo el power, Roxana? Bueno, en realidad me sumo por ahí al pedido de Patricia, que sería más que interesante, ya que contamos con unos minutos, sería interesante poder escucharlos a ustedes, ¿sí? Porque en realidad la propuesta fue siempre, ahí está, bueno, ahí pueden ver, Hugo, Betiana, ¿se pueden ver? Bien, esa es la idea, esto que decía Patricia, ¿no? Tanto escuela como familia, somos parte del contexto, y si nosotros justamente nos comprometemos en participar, y por supuesto, desde el amor, ¿sí? Desde el corazón, seguramente grandes cosas saldrán, ¿no es cierto? Siempre nosotros mencionamos un autor, que es el doctor Eduardo Calina. Él siempre reduce toda esta problemática y él siempre dice que en última instancia lo que ocurre es que no está presente el amor. Así que fíjense ese desafío que tenemos. Nosotros tenemos que estar dispuestos, nosotros tenemos que estar, como decía Vicky hoy, desde esa cultura institucional del cuidado, tenemos que estar dispuestos desde el amor y desde la ternura, ¿sí? Porque es prevención, y es prevención inespecífica. ¿Quién no se siente bien siendo amado, ¿sí? Y siendo, de alguna manera, mirado y escuchado, ¿sí? Así que bueno, ese es el gran desafío, pero les repito, estaría interesante poder escucharles a alguien quien se anime, un papá, una mamá, un docente. ¿Qué les pareció? ¿Cubrió sus expectativas? ¿Con qué idea vinieron el primer día, cuando la propuesta era, como bien decía Hugo hoy, la familia y la escuela como espacio de prevención? Siempre trabajamos, pero de forma separada. Bueno, el desafío, cuando nos sentamos, el SPEN y el ministerio, fue, trabajemos juntos, ¿sí? Pero también queremos saber qué les pareció. Los escuchamos. Bueno, yo quería compartir con ustedes que, bueno, que la prevención siempre es importante y necesaria, pero también, como yo ponía en el chat, y hablando sobre la cuestión de la normalización de ciertas conductas, yo veo que hay mucha publicidad
relacionada al consumo, posiblemente su mayor parte del consumo de alcohol, que está vinculada al éxito y al bienestar. Y no sé si hay legislación en este sentido que de alguna manera rija qué contenidos y qué mensajes esta publicidad, este tipo de publicidad hacen llegar a los jóvenes sobre todo. Porque si no, el camino es mucho más difícil todavía, porque ellos tienen mucho acceso a la publicidad durante mucho tiempo, en distintos medios, digamos, y la publicidad está ligada al éxito, a la diversión, al bienestar, y todos sabemos que el alcohol en este caso es la puerta de entrada a otras sustancias, y bueno, me parece que ahí habría que trabajar también. Sí, con respecto a lo que decís, sí, tenés razón, y ya tienen que ver con las políticas públicas. Por ejemplo, toda la política antitabáquica sí se logró trabajar, ¿sí? Pero como bien decís, está la parte del alcohol, que no deja de ser otra droga y otra sustancia legal. Yo creo que va a llegar un punto en que sí, va a haber un marco normativo, va a haber una legislación. De hecho, nosotros tenemos a nivel, digamos, municipio, un código de nocturnidad, hay una ley que prohíbe tolerancia cero en alcohol, pero básicamente cuando hay normas y cuando hay leyes, de la mano tiene que ir la educación, ¿sí? Porque podemos tener muchas leyes, pero tenemos que educar, y ahí volvemos a la prevención. Si nosotros nos ponemos a pensar, drogas hubieron siempre, hay y van a haber, ¿sí? El tema es, el gran problema es qué hace la persona cuando elige, ¿sí?, justamente el consumo de alguna sustancia para gestionar, por ejemplo, su malestar. Entonces nosotros tenemos que trabajar a nivel individual, es decir, brindarles alternativas. Si me permite, brindarles alternativas, trabajar las publicidades siguen estando. Las publicidades, para mí, no deberían estar con ese tipo de contenido y con esos mensajes. Totalmente. Más allá del trabajo que podamos hacer nosotros. Perfecto. Y tampoco, viste que cuando hablamos de las drogas, también, y muchas veces se reduce al narcotráfico, pero nosotros tenemos que trabajar con la persona, que no elija lo que está, ¿sí? Y que tenga ese pensamiento crítico y reflexivo. Por supuesto que también tiene que haber toda una legislación que prohíba la promoción o que de alguna manera vincule el éxito, ¿sí?, con el consumo de una sustancia. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que trabajar con ese niño. Sí, que cuando... supuesto, eso no es materia de discusión, eso lo sabemos. Claro, siempre. Pero mientras no tengamos otra situación, Daniel, tenemos que trabajar ahí. Y siempre trabajamos los mitos, ¿no? Y lo hacemos. Tal cual. Cuando nos dicen el sabor del encuentro, Frisés la felicité, buena onda. Y bueno, trabajamos la creencia y trabajamos también la verdad científica. ¿Verdaderamente te hace tener buena onda? ¿Verdaderamente es el sabor del encuentro? Y trabajar ahí. Y por supuesto seguir intentando de que también haya políticas públicas que prohíban. ¿Sí? Creo que ahí también es fundamental, permiso, esto que decíamos del trabajo en redes, ¿no? Y yo creo que elevar proyectos, seguir trabajando, hacer llegar a quien corresponda estas inquietudes, también hace a nuestra tarea preventiva. Sabemos que, como dijo Roxana, por ejemplo, con respecto al tabaco, ¿sí?, ya se han hecho grandes avances, no todo lo que quisiéramos, porque a veces pareciera solamente que es para cumplir, porque siguen haciendo estas propagandas solamente que ponen alguna imagen que impacte, ¿no?, que esté relacionada a lo que provoca en la salud, pero sigamos adelante y sigamos trabajando en redes, y yo sé que, como decía Daniel, cada uno de nosotros desde el lugar donde estamos también podemos promover, podemos ser actores que de alguna manera generemos esa influencia para que los proyectos lleguen donde tengan que llegar, ¿no? También creo en esto, seguir trabajando en redes
y no bajar los brazos, como está diciendo Daniel también en el chat, ¿sí? Muchas gracias. Había una manito que se había levantado, si quiere activar su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo activé mi micrófono. Iba a decir que justamente es muy interesante lo que hablan de naturalizar, porque creo que en este contexto, cuando nosotros vemos tantas cosas que están naturalizadas, se confunde lo que tenemos que aceptar porque es inclusión y terminamos naturalizando estos consumos adictivos. Y yo creo que no pasa solamente por una propaganda, una publicidad. Creo que hay muchas cosas que afectan. Si hablamos del cuerpo, si hablamos de las bebidas, si hablamos de las adicciones, son todas situaciones que las vemos todos los días. Y creo que nosotros como padres, como profesores, como psicólogos, como mediadores sociales, lo tenemos que trabajar en todos los aspectos y lo podemos hacer incluso dándole un poco de afecto a nuestros alumnos, ya estamos estableciendo la diferencia. Creo que no necesitamos que una publicidad cambie porque estamos pidiendo cambios muy grandes. Creo que el primer paso de ustedes hablaban que es el compromiso. Cuando yo me comprometo con que el alumno cuente conmigo, le estoy dando esa posibilidad, me parece, es mi opinión. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias. De eso se trata, ¿no? Por supuesto que tenemos que darnos cuenta también que esto está presente, como les decía, estuvo, está y va a estar, pero las propuestas que nosotros hagamos y de la mano con el compromiso, yo creo que si asumimos todos juntos, vamos a lograr, ¿no? Trabajar en esto, que el objetivo de la prevención es la anticipación, ¿no es cierto? Modificar algunas culturas institucionales, modificar algunas dinámicas familiares a partir de de la información que brindamos, porque de esto se trata, ¿no? No solo sensibilizar, sino también darme cuenta ¿sí? de mi función, a lo mejor mi responsabilidad parental, de mi responsabilidad como docente, y en última instancia, como decía hoy Patricia, como ciudadanos que somos, ¿no? Y hacer justamente uso de ese derecho que nosotros tenemos, que es la participación, y muchas veces, y acá también podemos, ustedes saben, y esto lo dice nuestra Constitución Nacional, nosotros podemos ser parte justamente de un proyecto de ley, ¿sí? A través de la iniciativa popular, también podemos ser parte de un proyecto de ley en el que justamente pidamos de forma conjunta alguna necesidad concreta que nosotros vemos que no está instalada. Así que también es un derecho la participación y bueno, la idea es hacer uso de esto, ¿no? Sí, yo me quiero sumar un poco también a ver. Se escucha, sí, se escucha. Yo me quiero sumar también a las palabras de todo lo que vienen hablando. Indudablemente la preocupación con respecto a la temática es real, y es como la sensación que siempre nos queda cuando terminamos un curso, es justamente esto que ustedes están planteando. Bueno, quedan muchas dudas, quedan muchos interrogantes, la idea justamente es continuar. Recién en el chat pusieron una frase que realmente me emocionó, y que tiene que ver con esto de no bajar los brazos, pese a lo que sea, no bajar los brazos. Y ese es un poco el mensaje que nosotros como institución preventiva, como referente preventivo desde nuestro rol, es lo que también nosotros promovemos. Nunca bajar los brazos, siempre mirar para adelante, siempre vamos a encontrar una mirada en la cual nosotros acogernos, recostarnos, acompañarnos y fundamentalmente trabajar todos, porque este no es un problema. Entendemos las posturas porque cada uno tenemos una postura muy personal con respecto al consumo, con respecto a las propagandas, con respecto a cómo están las políticas públicas, pero acá lo importante y un poco el objetivo inicial del curso fue que cada uno, desde el rol que nos toca desempeñar, desde el lugar que estamos, trabajar. Y esto que marcaba hoy Patricia, ese hilo que va uniendo nudos,
ese hilo que de alguna manera nos está conteniendo y nos está protegiendo. Por ahí pasa la cuestión. Y si nosotros como institución y como familia nos organizamos como una cultura institucional, no es un trabajo personalizado. Acá no hablamos de una cuestión nominal, acá hablamos de una cultura que de alguna manera nos va a contener a todos, una cultura que nos organice, una cultura que nos haga definir metas igualitarias, una cultura que nos haga proyectar hacia un mismo lugar, familia y escuela. Obviamente que acá no estamos trabajando sobre quién puede más o quién puede menos. La idea de todo el curso, y por eso estamos muy felices, justamente cuando lo planteamos, fue unificar estas miradas, ¿no? Es la única instancia que nosotros pensamos y reconocemos que es como para terminar de, a veces cuando vamos a una institución educativa, esto de, bueno, la familia o la escuela. No, es familia y escuela. No es una cosa o la otra, es familia y escuela en un conjunto de articulación, en un conjunto de colaboración. Eso es un poco lo que nosotros pretendemos como objetivo. Independientemente de las cuestiones o de los intereses personales y de los interrogantes que quizás van a quedar un montón hoy, ¿no? Un montón de, como decían también tanto Roxana, Liliana, Patricia, obviamente que hubieron un montón de cuestiones que quedaron para reflexionar, pero también esa es la idea, que ustedes queden movilizados, sensibilizados, que la problemática se visibilice para poder seguir trabajando, seguir pensando y seguir reflexionando. Sí, tomando acá también un aporte del chat que dice, lo importante también es saber que no estamos solos. Nosotros de la misma manera pensamos, ¿no es cierto? Entonces la propuesta que tenemos es justamente, porque tiene que ver con la función del ministerio, estamos dispuestos a asesorar, a acompañar, ¿sí? A supervisar todos los proyectos institucionales que comiencen a diseñar. Así que cuenten con nosotros para eso, porque es parte de nuestra función justamente acompañarlos, y por supuesto, después de acompañarlos y de supervisar, nos encantaría que nos inviten, ¿sí? Y ahí vamos a estar, les aseguramos que vamos a estar el día que ejecuten ese proyecto, ¿sí? Eso sería para nosotros cumplir ampliamente con nuestro gran objetivo. Así que queda también esto, ¿no? En nuestra propuesta, y también esperamos la invitación de ustedes. Y le damos la palabra a Hugo. No sé, Hugo, si querés ir haciendo el cierre. Perfecto, perfecto, muy bien. Me sumo un poquito a los objetivos que dijiste hoy, tanto Victoria como Rosana, Liliana y Patricia. La idea también era generar el contexto de encuentro entre estos actores institucionales, ¿sí? Llámese la institución propiamente dicho, en sus diferentes actores hacia adentro de la escuela, llámese edad, llámese preceptores, equipo de conducción, y la familia. Que articulen, que se fusionen, con el único objetivo de que sus hijos, nuestros alumnos, ellos son el objetivo, nuestra razón de ser, ¿sí? Armar estos proyectos integrales, ¿sí? Preventivos, ¿es a partir de qué? A partir de la participación, palabra que la escucharon hoy por toda la capacitación, pero no está de más renombrarla nuevamente. Participación, participen, que es la única forma de tratar de conocer todos los aspectos de esta problemática. Hoy se construye en red, el conocimiento se construye en red. No es solamente la información cruda, sino que hay que analizarla, hay que procesarla, que eso sirva después para otro nuevo conocimiento. Pero a partir de escucharlos, sus experiencias, apóyense. La fusión es importante, la articulación es importante. Y me tomo un poquito como último objetivo, si llegamos al concepto que la prevención sea una forma de pensar, listo, es a eso lo que queremos llegar. Que cada uno de los actores piense de esta forma, ¿sí? Entonces seguramente vamos a tener buenos resultados.
Hugo, y por ahí nos sumamos que no solo es una forma de actuar, de pensar, como decís vos, sino también de actuar, ¿no? Nosotros Sí. siempre hablamos que la prevención es un hábito de vida, ¿sí? Realmente es ese acto constante y permanente de, de ir en pos de la prevención, ¿sí? ¿Se imagina que eso se convierta en virtud? Ni hablar, ¿no es cierto? Sería lo ideal, pero Perfecto. A tomemos eso apuntamos. exactamente, ese acto repetitivo de hacer el bien, ¿sí? Y ahí estamos llamados a esto. Yo creo que por eso estamos hoy acá, ¿sí? Desde las 5:30 de la tarde y prácticamente hace 2 horas, porque consideramos que esto es así, Hugo, ¿no? Por eso, llegar a ese pensamiento, gente, y actuar como dijiste, Rosana, bienvenido sea. Estimados, gracias por acudir a la convocatoria, ¿sí? Tanto familia como escuela, al equipo pedagógico de prevención, del Ministerio de Prevención, Vicky, Liliana, Rosana, Patricia, Roberto también, que estuvo presente hoy al principio, Samuel, el ministro, articulado, trabajar de forma articulada. Y no lo entendemos de otra forma porque es una premisa que nos solicita nuestro director ejecutivo, que es el licenciado Luis Bogado. De todo el equipo del SPEM, saludos cordiales y seguramente nos estaremos encontrando en un segundo semestre con nuevas temáticas. Este es el comienzo, no es el final. Es el comienzo. Dejamos interrogantes, pero interrogantes que nos motivan. A eso también es una propuesta, ¿sí? Háganos saber qué tema quieren tratar. Seguramente el equipo pedagógico estará disponible por medio de sus instituciones, por medio de sus equipos DAE, pero nuevamente es la participación. Acérquense a la escuela o que la escuela se acerque a la familia y conozcan y bueno, y ahí armamos lo que tengamos que hacer. Gente, un gustazo enorme, sigamos adelante y saludos para todos. Gracias, Hugo. Muchas gracias, saludos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches.